Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya. Mi arma es una canción. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya más fuerte que el temor en mí. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Cántalo más fuerte, 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 cántalo más fuerte. cántalo más fuerte, Oh, cántalo más fuerte. cántalo más fuerte, Con el enemigo frente a mí, cántalo más fuerte, más fuerte que la duda en mí. cántalo más fuerte, Mi alma es una canción. cántalo más fuerte, El cielo peleará por mí. cántalo más fuerte, Con todo lo que hay en mí, cántalo más fuerte, veré la oscuridad huir. cántalo más fuerte, Si saber lo que está por venir, cántalo más fuerte, más fuerte que el temor en mí. cántalo más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza escucharás. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación a mi hermanita Ruth Santana y también pues al pastor Gilberto Gutiérrez, a la hermana Yani. Me siento privilegiado, es segundo sermón en un mes y la verdad es que estoy muy agradecido con Dios por esto, por esta oportunidad de estar platicando con ustedes. La tarde de hoy vamos a hablar sobre medicina para los huesos. Me voy a presentar, primeramente voy a orar y después empezamos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta reunión, gracias te damos porque estamos juntos por estos medios y porque podemos alimentarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables hoy, que nos des consuelo, que nos des paz, que nos des esperanza, que nos des desafíos también, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que me presento, es un placer estar en Fuego Nuevo, con mis hermanos y hermanas de Fuego Nuevo. Y les quiero comentar quién soy, me voy a presentar. Soy el pastor Gonzalo David Hernández Mújica, de la Iglesia Bautista Vida Eterna Querétaro. Y también en lo secular, pues soy médico, soy cirujano ortopédico, tengo más de 30 años dedicándome al hueso. Y así en una plática en el consultorio con la hermanita Ruth, pues surgió la invitación para esta plática y el deseo de ella de que habláramos de medicina para los huesos. Soy miembro también de la red de pastores OREP y pues he estado durante más de 30 años siendo precisamente médico de huesos y de articulaciones. Ustedes conocerán, hay un libro precioso que habla de la vida de Lucas, que se llama Médico de Cuerpo y Almas, de Taylor Cadwell. Así, pero muchísimo más modestamente, el Señor me ha llamado para ser médico, viendo las cuestiones de los huesos y también pues me ha llamado para servirle. Así que pues estamos en esta condición. ¿Qué es lo que vemos los ortopedistas? A veces se preguntan, pues vemos huesos y articulaciones, músculos, tendones, ligamentos. ¿Desde dónde? Desde la base del cráneo, es decir, desde la primera vértebra cervical hasta el dedo más pequeñito del pie, es territorio del ortopedista. Ahí donde hay huesos y articulaciones es territorio del ortopedista. El Señor me llevó a trabajar por casi 30 años en el Hospital de Ortopedia y Traumatología de Magdalena de las Salinas, el más grande de América Latina referente a la especialidad. Y pues he estado desde entonces como si fuera político viviendo del hueso y pegadito al hueso. Así que les comentaba yo, platicando con la hermana, me decía, pues de esta plática que el día de hoy lo que vamos a hacer es utilizar una alegoría, una enorme alegoría, una suma de metáforas sobre lo que es el sistema esquelético y cómo podemos, a través de la explicación de algunos aspectos de los huesos, acceder a una verdad espiritual mayor. Una alegoría grandota, si me lo permiten, es lo que vamos a platicar el día de hoy. Las funciones desde el punto de vista físico, de cómo nos diseñó el Señor, cómo nos creó y en esa maquinaria perfecta que es el cuerpo humano, y también cómo necesitamos esas mismas funciones desde el punto de vista espiritual. El Señor nos puede bendecir de diferentes maneras, así que busquemos qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy a través del estudio de los huesos. Así que primeramente veamos las cuatro funciones principales del sistema esquelético. Tiene más, por supuesto, y también son esenciales, pero vamos a enfocarnos en las cuatro principales. ¿Y cuáles son estas cuatro funciones principales de los huesos? El sostén, es decir, el esqueleto es soporte de todos los tejidos blandos y un punto de apoyo. Pero ¿qué creen? También nos da identidad, nos da protección. Los huesos protegen también a órganos vitales que están internos. Nos permite el movimiento. En el esqueleto se insertan los músculos que al contraerse generan que ese hueso se mueva y que esto genere movimiento. Y por último, también el sistema musculoesquelético es un reservorio, es decir, ahí se almacenan, se guardan
¿Qué se almacena y qué se guarda? Principalmente calcio y fósforo. Esto le da resistencia al hueso, esa consistencia dura al hueso. Y cuando estos elementos, el calcio o el fósforo, escasean en la sangre, son liberados desde el hueso para mantener un equilibrio. Así que busquemos la enseñanza de cada función de los huesos y usémosla como metáfora de lo que es la presencia de Dios en nuestros días. Señor, háblanos el día de hoy. Vamos a hablar primero de la primera función que mencioné. Primero en la función de sostén. ¿Se imaginan cómo seríamos sin esqueleto? Seríamos una masa deforme, ahí de carne regada, tirada, con músculos, piel, grasa, ahí tirados sin identidad, sin algo que nos diferencie. Seríamos una masa gelatinosa. Platicaba con el hermano Mel de matrimonios y platicábamos de una canción de la trova cubana, una canción de Silvio Rodríguez que se llama ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? Y habla de el papel del cantante en la cuestión social, pero retomo dos frases de esa canción. Habla que dice, ¿qué cosa fuera si no tuviera una identidad? Y dice, un amasijo de carne con madera, hablando de la madera de la guitarra, o un revoltijo de cuerdas con tendones. Es decir, el esqueleto nos da identidad, nos da algo que nos hace peculiares a cada uno de nosotros. Por eso no es infrecuente que si nosotros preguntamos por alguien diga, oye, ¿y es alto o es bajo? Y eso tiene que ver con el esqueleto, por cómo se desarrolló. La estatura es una característica física de alguien que le muerde el carácter y que también influye, por supuesto, en su personalidad. ¿Es chaparrito o es alto? Incluso podemos distinguir en medio de una multitud a alguien por su estatura. Algunas enfermedades o lesiones nos pueden impedir que nos mantengamos de pie, que estemos firmes sobre la tierra y entonces tengamos pies titubeantes y que estemos a punto de caer. Desde el punto de vista espiritual, ¿en qué nos sostenemos? ¿En dónde buscamos el sostén? En el Señor y en su palabra, con súplica, sabiendo con certeza que en Él hay un sostén verdadero. Es más, hay salvación. Así nos dice, por ejemplo, el Salmo 119, en su versículo 117, sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Fíjense qué interesante. Estamos suplicando sostén. Ser sostenido por Dios también es una manera de vivir. Hay gente que no tiene ese sostén, que vive como si no hubiera Dios, y entonces tropieza con facilidad. Vivir en la fe es vivir permanentemente sostenido por su gracia y por su misericordia. Veamos qué nos dice Hebreos 11:27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo de ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que nos pide Dios es sostenernos así, como lo hizo Moisés, como lo hizo ese pueblo que dejó 300 años de esclavitud en Egipto y salió con los valores del mundo, podrían decir, a la aventura, al desierto, pero ellos llevaban por delante al invisible, al Dios creador, al Dios libertador. Así que podemos entender entonces que el verdadero sostén no son como las muletas, como el bastón o como la andadera o andador, como le dicen en algunos otros países. Ese es un sostén externo. El verdadero sostén, el verdadero apoyo es interno y está en el corazón. Y desde el punto de vista espiritual es Cristo viviendo con nosotros, Cristo como soberano en nuestra vida, Cristo como el mejor y el más extraordinario sostén.
tenemos otra cosa importante hablando de esto. Fíjense que en la palabra de Dios nos habla de no desviarnos. Y lo mismo sucede cuando en un hueso, una articulación se desvía. ¿Qué se genera? Se genera desgaste, se genera dolor, se genera discapacidad, se genera dificultad para moverse. Del mismo modo, cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, podemos generar a nosotros mismos dolor, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste mental, sensación de derrota, sensación de incapacidad que pueden llegar a paralizarnos. Pero cuando Dios es el que nos sostiene y nos lleva y quien nos guía, eso es lo trascendente, escuchar a Dios. Ese es el sostén verdadero. A eso se refiere el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 31, cuando dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. La exhortación que nos hace es a que la voz de Dios, esa voz interna del Espíritu Santo obrando en nosotros cuando aceptamos a Cristo, nos va a impedir que nos desviemos hacia la derecha o a la izquierda. Del mismo modo nos dice el libro de los Proverbios 4:27, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha, aparta tu pie del mal. Así que toda desviación implica pecado y todo pecado nos lleva al mal y nos lleva al sufrimiento. ¿Alguna vez hablando de esto, que ahora parece chiste, incluso creo que he visto memes, pero a mí me sucedió en la realidad hace muchísimo tiempo? Le decía yo a un señor que llegó quejándose de un dolor en la rodilla. No, en parte también es cosa de la edad, y el Señor me dijo: no es cierto, porque la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. Y tenía razón, pero ¿saben cuál era la diferencia? La que estaba provocando dolor es la que se había desviado. La otra, con la misma edad, no había tenido esa dificultad. Tenía razón. Ambos reímos y eso me dio la oportunidad para decirle eso. Dolía porque se había desviado y la otra no. Al igual que en las rodillas, si nos desviamos de la voluntad de Dios y nos desviamos de lo que es el plan de Dios que tiene para nuestras vidas, lo único que vamos a encontrar es dolor y dificultad, discapacidad, sensación de dependencia, pero una dependencia dolorosa, no una dependencia hermosa como los que dependemos de Dios. Así que podemos entender que la palabra de Dios es medicina para los huesos. Vayamos a la segunda enseñanza. La segunda función que hablamos fue la función de protección. Algunas estructuras del esqueleto están en ese diseño divino hechas para la protección de órganos vitales. Pensemos en los huesos del cráneo, protegen el cerebro. Las vértebras protegen la médula espinal. Las vértebras también en la parte de atrás y las costillas forman lo que se llama la caja torácica, que protege los pulmones, el corazón, el esófago, buena parte del estómago y parte también importante del hígado. Más abajo tenemos otra protección, lo que se le llama el anillo pélvico, protege la vejiga y en las mujeres protege el útero, ahí donde crecen los bebés. Así que es claramente identificable esa función del esqueleto como protección. Claro, a veces ocurre que no lo vemos, que pareciera que no lo vemos. ¿Por qué es esta característica de protección? Por su consistencia. Son duros y por lo tanto, cuando viene un agente agresor externo, un golpe de diferente mecanismo y diferente magnitud, lo primero que recibe el golpe es el hueso y puede dañarse el hueso sacrificándose para proteger a los órganos vitales. Así que el Señor también nos protege, Él es nuestro refugio, Él es nuestro lugar seguro, Él es nuestro consuelo y Él es el que llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados para protegernos de la perdición,
para llamarnos a salvación. Así que Él nos protege. El salmista ora y suplica a Dios en el Salmo 71:3, que es precioso. ¿Qué es para Él Dios? Y dice, es mi roca de refugio, donde recurro yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Esa fortaleza que está en esos huesos, en esa función de protección, esa fortaleza es Dios en nuestra vida. Esa fortaleza es Cristo en nuestro corazón. Esa fortaleza la encontramos en su bendita palabra. El profeta Isaías nos dice sobre el cuidado y la protección de Jehová. En Isaías 25:4 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, en su aflicción refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como el turbión contra el muro. El turbión es una lluvia intensa, fuerte, acompañada de viento, pero de corta duración. Así que cuando nosotros estemos en medio del turbión, en medio de las dificultades, en medio de la prueba, busquemos la protección de Dios, la protección de Cristo para nuestra vida, así como nos diseñó Él para que los huesos protegieran esos órganos vitales. Del mismo modo, en su plan divino, en su plan de salvación, Él es nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte. Él es nuestra salvación. Por eso en el libro del Apocalipsis 5:12 también nos hablan de Cristo, que dice, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Brindemos nuestra vida a Cristo, rindamos nuestra vida a Cristo, y en caso de tribulación, en caso de angustia, en caso de prueba, alabemos y adoremos a nuestro Dios grande y todopoderoso. ¿Qué nos dice Éxodo 15:2? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Tener la protección y el cuidado de Dios es medicina para nuestros huesos. Vamos a la tercera función, mis queridos hermanos y hermanas. Movimiento. Movimiento es vida, dicen coloquialmente. El movimiento es necesario para mantenernos saludables. El moverse es desde algo muy sencillo y a veces hasta inconsciente. ¿Saben por qué respiramos? Por el movimiento de los músculos intercostales y otros músculos importantes como el diafragma y otros músculos accesorios. Por eso respiramos, porque nos permiten ingresar aire a nuestros pulmones. Las venas de las piernas, por ejemplo, requieren de la contracción de los músculos para hacer su función. El Señor también nos invita a no estar estáticos ni pasivos, a estar en movimiento. Es por ello, por ejemplo, la exhortación que hace, famosa exhortación que hace el Señor a Josué. Va a tomar el liderazgo después de la partida de Moisés y todos conocemos esas frases. Esfuérzate y sé valiente. Y lo hablo en plural porque lo dice varias veces. Es reiterativo el Señor con Josué. Quizás en su corazón ve que hay temor, que hay flaqueza y lo repite varias veces. Esfuérzate y sé valiente. Si bien las palabras referentes al movimiento en la Biblia son escasas, no así las referentes al esfuerzo. Todo movimiento requiere de un esfuerzo, requiere además de una intención, de un gasto de energía para buscar un resultado esperado. Entonces decíamos, el movimiento tiene una dirección y una intención, una fuerza y una resultante que según los músculos que entren en juego, al mandar la orden de nuestro cerebro a los músculos, viaja a través de los nervios por impulsos nerviosos. Se requiere esfuerzo entonces. Si yo quiero llevar mi mano hacia mi pierna, tiene mi cerebro que mandarle a mi mano que mueva los músculos necesarios para que pueda asentarse. Para hablar se requiere el movimiento de decenas de músculos. Lo mismo para reír. Así que para que haya movimiento y se generen entonces resultados,
se requiere esfuerzo y Jehová nos impulsa a esforzarnos. Les voy a contar, una vez de regreso del exilio, en ese periodo posexílico, posterior al decreto del rey Ciro, posterior al profeta Esdras y contemporáneo a Zacarías, quizás unos 80 años, aparece el profeta Ageo, de esa edad de 80, uno de los profetas llamados menores. Su libro es resumen y recopilación de 4 sermones entre el 7º y el 9º mes del año, unos 4 años previos a la terminación del templo. En ese contexto es que el Señor exhorta a la construcción del templo, y en ese contexto es que le dice a Ageo, en Ageo 2, 4 al 6, dice: ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice el Señor, esfuérzate también tú, oh Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y actúen, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, y mi espíritu estará en medio de ustedes. No teman. Así que meditemos estas palabras. Está a través de Ageo el Señor exhortando al gobernador de Judá, que es Zorobabel. Está exhortando también al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, pero también está exhortando a aquellas personas que estaban en ese Jerusalén en reconstrucción, a todo el pueblo. Y eso nos llega hasta nosotros, es aplicable a nosotros cuando nos dice esfuérzate. Y hay una palabra que dice actúen, actúen. Y después da consuelo y paz, su espíritu estará en medio del pueblo, razón tal para no tener temor. Podemos ver el consuelo y paz que hay en la exhortación. Nos dice esfuérzate, actúa, muévete, no estarás solo, yo estaré contigo. Movernos y actuar conforme a su voluntad es obedecerlo. El Señor no quiere discípulos pasivos, quiere hijos en movimiento, quiere una fe en acción. Pero no confundamos la salvación con obras, con la salvación por obras. No, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Jesucristo y por gracia de Dios. Nosotros no somos los que tenemos la sartén por el mango para cambiar las cosas. Es Dios quien tiene el control, y entonces quizás lo que requiere es mayor esfuerzo, es solo confiar, esperar en fe, aguardar a Jehová. Y así nos dice el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese su corazón, sí, espera a Jehová. Así que podemos entender esto, mis queridos hermanos. Para estar en fe, en confianza completa, también se requiere esfuerzo. Y también se requiere esfuerzo para soltar las llaves de nuestro carro y dárselo a Cristo, para que sea soberano en nuestra vida, para que en el movimiento de Él vaya la bendición para todos nosotros. Y vamos al cuarto punto, que es reservorio. Fíjense que hablaba de el impulso nervioso originado en el cerebro a través de los nervios, y pasa de una neurona a otra, y de esta a los músculos para que éste se contraiga, y lo mismo sucede con el corazón, que es un músculo, también un músculo especializado, o los movimientos del intestino, también músculos especializados. En cada célula de nuestro cuerpo hay una membrana, en ese diseño perfecto hay una membrana, y hay un cambio eléctrico, y en ese cambio actúa el calcio. Y dijimos que la mayor cantidad de calcio, el reservorio de calcio, se encuentra en el esqueleto. Es por tanto indispensable el calcio para todas las funciones vitales. Para que funcione bien nuestro cerebro se necesita calcio. Para que funcione bien nuestro corazón se necesita calcio. Para que funcione bien nuestro intestino se necesita calcio. Para que funcionen todos los músculos de nuestro cuerpo se necesita calcio. Así que es importantísimo en las funciones vitales. Y el Señor nos crea de esa manera. Cuando el calcio en nuestra sangre baja a un nivel peligroso,
¿De dónde echa mano? No del calcio externo, sino del que ya se encuentra en los huesos. Por eso es un reservorio de calcio. Ahí está listo para ser utilizado. Del mismo modo, mis hermanos, está la palabra de Dios, la Biblia completa que tenemos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Esos libros está la revelación completa de nuestro Dios. Está completa y está disponible. Es nuestro reservorio para echar mano de Él para cuando lo necesitemos. La Biblia es nuestro más grande y maravilloso reservorio de palabra, de fe, de esperanza, de consuelo y de paz, y está allí lista para ser usada, no para estar guardada, no para empolvarse, no para cargarla hacia el templo los domingos y después no hacerle caso durante toda la semana. Cuando estemos flaqueando, cuando estemos en necesidad, cuando estemos pidiendo, allí está la palabra de Dios. Así que si queremos huesos fuertes y calcio disponible, necesitamos entonces nutrirnos bien, tener diariamente un aporte adecuado. Como todo alimento necesario, consumirlo diario en suficiente cantidad y absorberlo y además asimilarlo y usarlo. De la misma manera que necesitamos una nutrición adecuada, de la misma manera necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Los que no han tomado discipulado, apúntense, hay muchas bendiciones. ¿Y a qué va todo esto? El Paz diseña el discipulado Venid y Ved. Y de las primeras lecciones que hay en el módulo 1 del Venid y Ved, está los diferentes tipos de textos, los manzana que podemos morder y consumir de inmediato, los naranja que necesitamos pelar para consumirlo, los papas que necesitan cocción, los carne que necesitan ayuda para su comprensión, y los versículos, los textos vitamina, que son chiquitos, cortitos y que a lo mejor se requieren en pequeñas cantidades, pero de manera constante para darnos ánimo y fortaleza. Así que necesitamos una rica dieta balanceada. A eso se refiere Pablo en la primera carta a los Corintios, 10, 3 y 4, y dice: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que Jesús es el pan de vida y es el agua viva. En Él y en su palabra tendremos todo lo que necesitamos para conocerle más y adorarle y postrarnos y recibir diariamente lo que requerimos. Su bendita palabra, atesorémosla, vivámosla y tengámosla siempre a la mano para poder recibir ese alimento espiritual de que nos hablaba Pablo. También es necesario ir evolucionando. No podemos ser niños en la fe, niños que solamente se alimentan de leche. Por eso necesitamos crecimiento espiritual y por eso nuevamente la exhortación al discipulado. Sí, a esa diferencia. Nos dice el autor o autora de la carta a los Hebreos en su capítulo 5, versículos del 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. De modo, y todo aquel, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. De modo también la alimentación depende de la etapa en que estemos, ya sea en nuestra vida en la tierra o en el estado de madurez espiritual. Avancemos comiendo alimento espiritual sano. La palabra de Dios es medicina para los huesos. Así que vayamos a la conclusión y al desafío, mis queridos hermanos. Tomemos las 4 funciones principales de las que hablamos hoy, pero ahora desde el punto de vista espiritual. Sostén. El Señor nos da sostén e identidad. Protección. El Señor nos protege, es nuestro refugio
y fortaleza. Movimiento. El Señor nos invita a movernos. Una fe en acción. El movimiento es vida. El movimiento siguiendo al Señor es vida eterna. Reservorio. Es la palabra de Dios donde tenemos todo lo que necesitamos. El alimento diario de esperanza, de fe, de paz y de gracia que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, hermanas, les voy a hablar por último de la osteoporosis. ¿Qué sucede en la osteoporosis? En la osteoporosis el hueso mantiene en etapas iniciales su forma, pero ya no es mármol, se empieza a hacer como piedra pómex y es susceptible para quebrarse. Es un hueso carente de calcio, es un hueso carente de fuerza. Lo mismo sucede si como cristianos nos alejamos de la voluntad de Dios y de su palabra, si no nos nutrimos diariamente a través de una rica vida devocional, empezamos a perder fortaleza y podemos quebrarnos. El desafío, mis hermanos, es a no soltarnos de la mano de Dios. Así que consideremos que ese desafío es independiente a las circunstancias. Cristo siempre estará con nosotros. Que por encima del problema veamos la esperanza. Que por encima de la dificultad y de la prueba veamos la luz de su presencia en nuestras vidas. Es un Dios que cumple sus promesas. Así que escuchemos con atención la hermosa promesa que nos hace en Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Esa promesa se concretó con la llegada del Mesías. Esa promesa se puede concretar en la vida de todos cuando aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Esa promesa está en desarrollo en todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro soberano y pedimos que nos alimente diariamente espiritualmente. ¿Qué esperamos, hermanos, para alimentarnos del pan de vida? ¿Y qué esperamos para alimentarnos del agua viva? Jesús y su palabra es medicina para los huesos. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias te damos por los hermanos que están conectados en vivo. Gracias te damos por aquellos que verán posteriormente este mensaje a través de las redes sociales de tu bendita iglesia, la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, nuestra iglesia madre. Gracias, Padre, por esta oportunidad de platicar, por esta oportunidad de nutrirnos de tu palabra y de recibir desafío y exhortación de tu parte. Te agradecemos infinitamente esa paz y ese consuelo, esa misericordia, esa gracia que encontramos en ti y en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde. Saludos desde Querétaro. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, ya sea de manera presencial o a distancia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos ha permitido seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hola, te informamos de las actividades que tendremos próximamente. El martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres Oreb continúan con el tema Mujer verdaderamente libre, a cargo de la pastora Yani, y por la noche un devocional juvenil. El miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Al finalizar el culto, los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. El jueves por la tarde tenemos las enseñanzas Somos Todos y por la noche 2 devocionales, uno con la Magna Unión de Jóvenes y otro con los matrimonios. Y no te pierdas el estreno de la nueva temporada del programa Sin Cubrebocas. El viernes por la tarde tenemos la zarcita para niños vía Zoom y el sábado a las 12 del día nuestro culto de adoración.
El domingo 30 de julio tendremos presentación de niños. Inscríbete en la mesa de ordenanzas al finalizar los cultos. Y el domingo 6 de agosto celebraremos Santa Cena en los 3 cultos, a las 8, 10 y 12 del día. No faltes. Al fin llegó nuestra escuelita bíblica de vacaciones 2023 y será presencial. Estudios destellos, creados, diseñados, capacitados para el propósito de Dios. Ven con nosotros y recordemos que somos una hermosa creación de Dios para buenas obras. No te pierdas esta gran aventura. Será de lunes 7 a viernes 11 de agosto en las instalaciones Base Lorena. Inscripciones abiertas a la salida de los cultos de las 8 en Plutarco y a las 10 y 12 en el Anglo Mexicano de Coyoacán, en el edificio de la iglesia infantil, o bien mayores informes en la oficina de la iglesia. Ocupan invitados. ¡Los esperamos! Recuerda que nuestros cultos de domingos son a las 8 en las instalaciones Base y a las 10 y 12 en el Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán. La iglesia infantil publica su clase los domingos a las 8 de la mañana por las plataformas digitales de la iglesia. Y la Magna Unión de Jóvenes se reúne a las 5:30 de la tarde en las instalaciones de Plutarco. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado. Y síguenos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Sigamos unidos como iglesia, démosle me gusta y compartamos. Dios te bendiga.